Hoy el texto del Evangelio de Marco empieza a hablarnos ya de Juan el Bautista. Y como dicen los profetas, ese que prepara el camino al Señor, ¿no? Ahora bien, hablar de Juan el Bautista nos remonta a tres cosas principales o primordiales de lo que sería toda la evangelización que Juan el Bautista hizo. La primera es bautismo. Juan bautizaba en el río Jordán. La segunda es pecado o el perdón de los pecados. Y ahí mismo el Evangelio lo dice: yo bautizo para el perdón de los pecados, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo. ¿Okay? Y la tercera es el desierto, ¿no? Juan vivía en el desierto. Juan se prepara para todo este proceso de evangelización, el estar en el desierto. Y eso tiene un significado también para el lenguaje bíblico. Entonces, lo que es el tiempo del Adviento y el tiempo de la Cuaresma es una invitación a vivir estos tres puntos, pero principalmente en este tiempo de Adviento porque nos preparamos para un nacimiento, y de allí vemos entonces el tema de que el bautismo sea para nosotros un nuevo nacimiento, ¿no? Nos preparamos entonces para vivir ese nacimiento como tiene que ser. Ahora bien, el bautismo. ¿Cuáles son las gracias que recibimos nosotros en el bautismo? 1. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora somos, por el bautismo, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Regalo principal y primordial. Ahora por el bautismo somos hijos de Dios. Segundo regalo, nos convertimos ahora sí en templos del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan que cuando Jesús se bautizó, salió del agua, el cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y pronunció unas palabras, o se escucharon unas palabras que decían: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y desde allí también nosotros recibimos esa efusión del Espíritu, el mismo Espíritu que se posó en María cuando concibió en la Anunciación, el mismo Espíritu que guía a los profetas, el mismo Espíritu que le habla de alguna manera también a todos aquellos que, intentando seguir la palabra de Dios, a Jesús, hace las cosas correctamente. Por eso la segunda lectura que escuchamos hoy decía al final: mientras esperamos que todos estos acontecimientos se den, tratemos de vivir en concordancia con lo que Dios quiere. Es decir, tratemos en esta espera de hacer las cosas bien, de vivir una buena relación con Dios y una buena relación con los hermanos, santos e irreprochables, decía precisamente el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, ese es el segundo regalo. Y el tercero, que nos hacemos parte así de una comunidad cristiana. Un cristiano es cristiano porque cree en Cristo, sí. Pero cuando yo empiezo a creer en ese Cristo, entonces me doy la posibilidad o la oportunidad de integrar una comunidad. Y esa comunidad la integramos verdaderamente cuando somos bautizados. Y yo me bautizo y soy cristiano. Y ya luego de allí, bueno, las obligaciones que debemos todos asumir por el bautismo. Eso es en un primer momento. Ahora, el bautismo que Juan hace es para el perdón de los pecados. ¿Será que en el bautismo nuestro no hay perdón de pecados o sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá perdón de pecado en el bautismo o no? Sí, sí que lo hay. Pero ahora viene una referencia más importante. Y Juan dice: el que viene detrás de mí, de quien yo no soy digno ni de desatarle la sandalia de los pies, ¿sí? Ese los bautizará con Espíritu Santo. Es decir, limpia y no deja solo. Por eso, si usted en su casa tiene 3 habitaciones y nada más que utiliza una, ¿qué hace con las otras 2? Empieza a guardar cosas, porque usted dice: bueno, aquí puedo meterlo y lo metí aquí esto y no sé qué más. De la misma manera pasa con nosotros. Si yo preparo mi corazón, lo limpio, lo purifico por el sacramento del bautismo, que también queda purificado, pero ya luego en el sacramento de la confesión, y yo me libero de todas aquellas cosas. Si yo no permito que Cristo entre en mí, luego de haber sacado todo eso, entrará cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, el perdón de los pecados era por la confesión, pero aquella confesión de la que habla Juan era una confesión pública. No es porque que se paraban ahí a decir cuáles eran sus pecados, no, sino porque tenían que asumir la falta que habían cometido. Es decir, si yo le había hablado mal a ella en algún momento, para yo expiar mi pecado, ¿qué tenía que hacer?
ir hasta donde estaba ella y pedirle perdón. Esa era la confesión pública. ¿Por qué? Porque se enteraba ella que yo había faltado en eso y los que estaban alrededor también se enteraban que yo había faltado en esto. Ahora imagínense, eso por decir que te hablé mal y te hice sentir mal. Pero ¿y los otros pecados más graves de los cuales nos da pena, nos da vergüenza hablar? Y las otras cosas más malas, por así decirlo, que hacemos, que no queremos que nadie se entere. ¿Qué pasaría si en la actualidad las confesiones tuviesen que ser así públicas? ¿Será que lo haríamos? No lo haríamos. Y esto cuestiona. ¿Y por qué cuestiona? Porque aún, y cuando las confesiones son en secreto, no son muchos los que se confiesan tampoco. Aún cuando existe el sigilo sacramental, no son muchos los que se confiesan tampoco. Y cuando lo hacen, lamentablemente no tienen ningún tipo de noción de qué es lo que están haciendo. Cuestiona cuando se van a confesar y alguien dice: Padre, es que yo no tengo pecado. Entonces, ¿qué viniste? ¿O acaso tú vas al médico cuando estás bien de salud? No, tú vas cuando estás enfermo. O llegas allá ante el médico de cabecera y cuando te pregunta qué tienes, tú dices: no, pues yo me siento muy bien, yo no tengo nada. ¿Qué le va a decir el médico? No me haga perder el tiempo. ¿Qué hace aquí? Esta mañana a los niños yo les preguntaba: ¿quién se acuerda del momento en que fue bautizado? Y ninguno. Y yo les pregunto: ¿por qué no se acuerdan? Porque estábamos muy chiquitos, padre. Muy bien. Y luego les pregunté: ¿quién de los que está aquí, sus padres en algún momento le hablaron de lo que pasó ese día? Ninguno. Y dejé a los niños aquí y me fui atrás con los padres y les dije: ¿qué pasa, papá y mamá? ¿Por qué no le has hablado a tu hijo de eso? Él no lo recuerda porque estaba pequeño, pero ojalá que lo recuerde por la referencia que tú le has dado, por lo que allí vivió, por lo que allí aconteció. Eso es lo que tenemos que hacer. La transmisión de la palabra de Dios no se dio porque un día se nos apareció en mi casa o en la de vosotros la Biblia y la leíste. No, fue por transmisión, es decir, porque tu padre te habló a ti y tú le hablas a tus hijos y tus hijos le hablarán a los suyos de lo que he recibido. Pero si papá y mamá a mí no me dicen nada, ¿qué le voy a enseñar yo a los hijos míos? ¿Qué le vas a enseñar tú a tus hijos? Allí se tiene que dar esa transmisión. En la palabra, por lo que hemos sido salvados en Cristo, pero también aquello que nos puede apartar de Cristo. Por eso cuando Juan dice que bautizaba para el perdón de los pecados y aquello era público, era también una referencia para los demás. Y decir: si yo tengo que confesar mi pecado públicamente y me da vergüenza, pues entonces mejor no lo hago. Y evito caer en una falta. ¿Para qué? Para no tener que pasar por ese momento en el cual yo tenía que decirle al otro: es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. Y vuelvo y repito, sobre todo aquellas cosas gordas que nos da pena decirlas, que nos da vergüenza decirlas. Y por último, el tercer punto, que es el desierto. ¿Qué significa la palabra desierto? Todos nos imaginamos que es aquel lugar árido en el que no hay ni un arbolito para pasar la sombra, en que todo es calor, en que todo... Y cierto, ese es el desierto. Pero cuando en el lenguaje bíblico se habla de un desierto, no se habla precisamente de eso, sino de la soledad. Pero una soledad acompañada. ¿Qué es eso, Padre? Una soledad en la que tú no te sientes solo. ¿Quién se ha sentido solo en algún momento en su vida? Sentirse solo implica que no cuento con nadie. No precisamente que yo tenga o no a alguien al lado, no. La soledad de la que hoy nos habla el Señor es aquella en la cual yo entro en una intimidad con Él. Por eso es una soledad acompañada. Me despego de todo aquello que pueda ser un obstáculo para yo poder poner mi atención en Jesús, pero estoy con Él. Por eso tú puedes vivir tu soledad acompañada con Jesús, aun y cuando haya muchas personas a tu alrededor. Pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque precisamente el hecho de poder encontrarme con un Jesús como Él quiere que lo hagamos es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos banalizados en las cosas que hay a nuestro alrededor. Porque estoy más pendiente de lo que sucede a mi alrededor que de lo que va a vivir o lo que voy a vivir allí con Él. Por eso la preparación ahora para un bautismo en el Espíritu es preparar mi corazón, mi mente y todo para que yo pueda vivir ese acontecimiento.
Ya no tengo que decir mis pecados públicamente, pero sí tengo que decírselos a Él, pedirle perdón a Él y decirle: estoy arrepentido por lo que he hecho. Intento ahora emprender un nuevo camino. Intento. Mira, no somos perfectos. No somos perfectos. Y por no ser perfectos, lo único que nos queda, ¿qué cosa es? Intentarlo. Hoy no pude, mañana lo podré. Y si mañana no puedo, estará el siguiente día. Pero inténtalo. Intenta hacer las cosas bien. Si quieres llegar a la perfección, algún día te saldrá bien. Pero que no sea porque no lo hiciste, sino que cada día lo intentaste nuevamente. Pidámosle a Dios que en este tiempo de Adviento podamos nosotros sacar lo que hay de nosotros, vivir nuestra pertenencia a la familia de Dios como hijos suyos. ¿Eso qué quiere decir? Comportarme como un hijo de Dios, ¿sí? 2, vivir también la pertenencia de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que posa en mí, que está en mí, y que debo actuar como aquel que tiene en sí ese Espíritu Santo también. Y 3, vivir sabiendo que tengo una comunidad, que tengo hermanos, que ellos necesitan de mí y yo necesito de ellos también. Esta comunidad cristiana que hoy les acompaña, particularmente esta parroquia, pero también luego esa iglesia doméstica, papá, mamá y los hijos, la familia. Esa iglesia que vives en tu comunidad también, en tu ciudad. Sepamos que no estamos solos, que vivir el desierto es vivir una intimidad con Dios, pero sabiendo que a mi alrededor hay gente que también necesita de Dios y que yo tengo que ser capaz de mostrárselo a ellos también. Que este Adviento sea para eso y en el próximo nacimiento del Salvador lo podamos vivir plenamente en nuestros corazones. Que así sea.